El camarón mantis. Puñetazo y color. Imaginen un animal capaz de ver colores que la mente humana ni siquiera puede concebir. Un cazador con ojos tan complejos que puede ver la luz polarizada, ultravioleti e infrarroja, todo a la vez. Ahora, imaginen que ese mismo animal, de solo 10 centímetros de largo, es capaz de golpear más rápido que la velocidad de una bala calibre 22. Este no es un cómic, es la vida real. Este es el camarón mantis, y su existencia redefine lo que significa la palabra super. El camarón mantis vive en las aguas tropicales del Océano Pacífico e Índico. No es un camarón ni una mantis, sino un crustáceo de la familia Stomatopoda. Pasa la mayor parte de su vida en madrigueras complejas excavadas en la roca o el coral, saliendo solo para cazar. Su aspecto es una advertencia, una armadura brillante de colores neón que desafían a cualquier pez a acercarse demasiado. Se estima que su linaje se remonta a más de 400 millones de años, un diseño evolutivo que lleva mucho tiempo perfeccionando su arma. Nuestros ojos humanos tienen 3 tipos de células receptoras de color. Vemos en 3 dimensiones: rojo, verde y azul. Los ojos del camarón mantis tienen 12 a 16 tipos diferentes de células fotorreceptoras. Esto significa que pueden ver una gama de colores que van más allá del espectro conocido por nosotros, incluyendo múltiples tipos de luz ultravioleta y polarizada. Es una capacidad visual tan avanzada que los científicos aún luchan por comprender cómo procesa toda esa información su pequeño cerebro. Su visión es el secreto de su supervivencia. Existen 2 subgrupos principales de mantis camarón, y cada uno tiene un arma especializada. El lanzador, o spearer, usa una garra afilada como un arpón para empalar presas blandas como peces. Pero el verdadero superpoder reside en el golpeador, o smasher, que tiene una garra llamada dáctil que parece un mazo. Esta garra, reforzada con una cerámica biológica superdura, no solo golpea, explota. El golpe del camarón mantis golpeador es uno de los fenómenos más rápidos y energéticos del reino animal. Acelera su garra a 23 metros por segundo, una velocidad que, de ser un golpe humano, rompería cualquier hueso. Pero la velocidad es solo la mitad de la historia. El golpe es tan rápido que, literalmente, hierve el agua a su alrededor. El vacío crea una burbuja de cavitación. Esta burbuja de cavitación es el verdadero superpoder. Se forma a una temperatura de miles de grados Kelvin, comparable a la superficie del Sol, aunque solo dura una fracción de segundo. Cuando la burbuja colapsa, libera una segunda onda de choque sónica que es tan potente como el golpe inicial. Una doble ofensa invisible. Es un poder tan destructivo que los científicos de la Universidad de California estudian la composición de su garra, buscando crear materiales biológicos con esa misma resistencia a la fuerza extrema. Su arma es el futuro de la ingeniería. El camarón mantis nos ha mostrado que la biología puede superar con creces cualquier superhéroe de ficción. Su visión va más allá del color y su puñetazo, más allá de la fuerza bruta, utilizando la física para crear una explosión de doble impacto bajo el agua. Pero, ¿qué pasa si el superpoder no es la fuerza, sino la capacidad de engañar a la muerte misma? El siguiente animal en nuestra lista es un ser casi microscópico que ha encontrado la clave para la vida eterna, no en un laboratorio, sino en el frío y silencioso océano. La verdadera inmortalidad espera. La medusa Turritopsis. La inmortalidad biológica. Los científicos han pasado siglos buscando la fuente de la juventud, la clave para detener el envejecimiento. El proceso parece implacable. Las células se degradan, el tiempo avanza, la vida termina. Pero en las profundidades de los océanos, existe una criatura diminuta, casi transparente, que ha descifrado el código de la existencia. Cuando enfrenta la muerte, no huye ni lucha. Simplemente revierte el tiempo. ¿Cómo puede un animal pasar de la vejez a la infancia y repetir el ciclo indefinidamente? Esta es la historia de la medusa Turritopsis dohrnii, la única criatura biológicamente inmortal conocida en la Tierra. La historia de la inmortalidad comienza con un error. En la década de 1990, un grupo de estudiantes de biología marina en la costa italiana, cerca de la ciudad de Salerno, estudiaba el ciclo de vida de las medusas en un acuario. Esta especie, la Turritopsis dohrnii, es apenas más grande que una uña. Cuando los investigadores esperaban que los especímenes murieran después de reproducirse,
el destino de la mayoría de las medusas, algo extraordinario sucedió. En lugar de descomponerse, la medusa colapsó. El ciclo de vida normal de una medusa va desde el pólipo, una etapa fija en el fondo marino, como una planta, hasta la medusa adulta, que se reproduce y muere. Los científicos observaron algo que desafiaba toda lógica evolutiva. La medusa adulta, al estresarse o envejecer, no moría. Su cuerpo se invertía, se retraía en una masa gelatinosa y se readhería al fondo del tanque, transformándose de nuevo en un pólipo juvenil. Había retrocedido en el tiempo. El mecanismo biológico detrás de este superpoder se llama transdiferenciación. Para nosotros, las células muculares son permanentemente células muculares. Pero la Turritopsis tiene la capacidad de transformar sus células ya especializadas, como las células musculares o nerviosas, en otro tipo de células, revirtiendo su destino. Aunque la inmortalidad biológica significa que la medusa no muere por vejez, sí puede ser devorada por un pez o sucumbir a una enfermedad grave. Pero su inmortalidad le ha dado una ventaja evolutiva masiva. Originalmente endémica del Mediterráneo, la Turritopsis se ha extendido por todos los océanos del mundo, viajando en los tanques de lastre de los barcos mercantes. Desde Japón hasta Florida, esta pequeña medusa Benjamin Button se ha convertido en una especie invasora global, una consecuencia no intencionada de su perfecto diseño. La Turritopsis d'Orny plantea preguntas fundamentales sobre la biología humana. Si una criatura tan simple ha encontrado el secreto para desmantelar el envejecimiento celular, ¿podría la ciencia replicar este proceso? Por ahora, su código permanece fuera de nuestro alcance. El costo de esta inmortalidad es la constante renuncia a la madurez y la complejidad. Se puede vivir para siempre, pero siempre volviendo a empezar. La pequeña medusa flota, un recordatorio silencioso y transparente de que la vida eterna es posible, pero quizás sea más un laberinto que una meta. La medusa Turritopsis ha descifrado el misterio del tiempo, pero nos deja con una pregunta. ¿Qué valor tiene una vida sin final? Nuestro próximo animal, sin embargo, domina un sentido completamente diferente, uno que los humanos hemos perdido casi por completo. Imaginen poder ver sin ojos. Prepárense para sentir el calor. La serpiente de cascabel. Visión térmica perfecta. Es medianoche en el desierto de Sonora. Una rata de campo se mueve bajo la maleza. Su cuerpo emite un calor imperceptible para nosotros, pero, para el depredador que la acecha, es un faro brillante, una firma de vida imposible de ocultar. La mayoría de las criaturas detectan el calor por contacto. Pero las serpientes de cascabel, un grupo de víboras venenosas del Nuevo Mundo, han evolucionado para detectar el calor a distancia, sin contacto. Este superpoder apareció en su linaje hace aproximadamente 15 a 20 millones de años. El secreto de la visión térmica es la fosa loreala. Estas no son fosas nasales, sino pequeñas cavidades ubicadas a cada lado de la cabeza. Están recubiertas internamente por una fina membrana de solo 15 micras de grosor, llena de terminaciones nerviosas hipersensibles. Esta membrana es un detector de calor tan sofisticado que puede registrar un cambio de temperatura de apenas 3 milésimas de grado Celsius. Es un sensor de calor más sensible que cualquier tecnología creada por el hombre hasta el día de hoy. La serpiente no ve el mundo en infrarrojo como nosotros vemos una imagen. Ella recibe el calor. El genio de su biología radica en que la información de la fosa loreala se superpone y se integra en el mismo área del cerebro que recibe la información del ojo. El resultado: una imagen compuesta. La serpiente ve el desierto en luz visible, lo que le da contornos y sombras. Pero sobre esa imagen se proyecta, como una capa de realidad aumentada, el mapa térmico de sus presas. El ratón que se esconde bajo una roca oscura se vuelve un punto blanco brillante contra un fondo frío. Esta visión dual le permite a la serpiente calcular la posición y la distancia de su presa con una precisión escalofriante, incluso en la oscuridad total. Una vez que la cascabel fija el blanco, se convierte en un misil guiado por calor. El cuerpo se tensa en una S perfecta. El ataque es un desenfoque de velocidad. El golpe, la inyección de veneno. Todo en menos de un tercio de segundo. Una vez que la presa es mordida, la serpiente se retira. No necesita perseguirla. El veneno actúa, y la firma de calor del mamífero moribundo se convierte en una baliza de fácil seguimiento. La serpiente de cascabel
es un recordatorio de cómo la evolución puede crear sensores que superan nuestros propios límites tecnológicos. La serpiente de cascabel domina el sentido de la temperatura. Pero, ¿qué ocurre si el mundo visible y el calor no son suficientes? Nuestro próximo animal vive la mayor parte de su vida en la oscuridad perpetua de un túnel. No necesita ver, ni oler, ni sentir el calor para cazar a la velocidad de un rayo. Vive en las tierras húmedas y pantanosas del este de Norteamérica. A diferencia de otros topos, que cavan buscando raíces, este es un depredador voraz. Sus túneles son sus dominios de caza, pero el entorno es completamente oscuro y ruidoso, lleno de vibraciones confusas. Para un topo, la luz es inútil y el olfato es demasiado lento. La evolución necesitaba un sentido nuevo, rápido y táctil, para capturar gusanos, larvas e insectos pequeños antes de que pudieran escapar. La nariz del topo estrella es su superpoder, y su rasgo más sorprendente. No es una nariz normal, es una corona de 22 tentáculos carnosos y rosados que rodean sus fosas nasales. Estos apéndices no son para oler, sino para sentir. El conjunto tiene solo 1 centímetro de diámetro, pero contiene más de 100.000 terminaciones nerviosas, 5 veces más que una mano humana. De los 22 tentáculos, hay un par clave. Los números 11, ubicados justo en el centro. Estos son los más pequeños y sensibles. El topo utiliza los otros 20 tentáculos para el escaneo rápido y general, pero cuando encuentra algo que podría ser alimento, suprime los demás y presiona los tentáculos 11 contra el objeto. La velocidad es lo que lo convierte en un superdepredador. Una vez que el topo estrella ha identificado un bocado con sus tentáculos 11, el tiempo se detiene. Su cerebro procesa la señal más rápido que cualquier mamífero, casi a la velocidad de la luz. Desde el toque inicial hasta la captura y el consumo, el proceso completo de alimentación toma, en promedio, 120 milisegundos. Esto lo hace el comedor más rápido del mundo. El animal vive al límite, y su velocidad de reacción es lo que le permite sobrevivir a las condiciones extremas de su hábitat. La última sorpresa de este animal es su capacidad para oler bajo el agua. Durante mucho tiempo se pensó que era imposible, ya que el agua disuelve los rastros de olor. Sin embargo, el topo estrella ha dominado esta hazaña. Al sumergirse en los pantanos, el topo estrella exhala burbujas de aire sobre el objeto que desea oler, y luego inhala rápidamente la burbuja, llevando el rastro de olor a su nariz. Es la primera y única criatura conocida capaz de oler bajo el agua. El topo estrella ha llevado el sentido del tacto a un extremo evolutivo, creando un mapa tridimensional de la oscuridad a la velocidad del rayo. El pulpo mímico, el maestro del camuflaje. En el fondo marino, la supervivencia depende de ser invisible, de fundirse con el entorno. El pulpo mímico fue descubierto por primera vez en el año 1998 en las aguas turbias y fangosas de la costa de Sulawesi, Indonesia. A diferencia de sus primos que viven en arrecifes coloridos, el mímico vive en una bahía de arena volcánica y lodo, un lugar que ofrece poco o ningún lugar para esconderse. Su entorno no le dio la opción del camuflaje pasivo. Lo forzó a la metamorfosis activa. Tenía que convertirse no en parte del fondo, sino en el depredador más peligroso del fondo. Antes de la imitación de forma, está el camuflaje de color. Al igual que otros cefalópodos, el pulpo mímico posee células cromatóforas bajo su piel. Cada célula contiene pigmentos y está rodeada por músculos diminutos controlados directamente por el cerebro. En menos de 1/3 de segundo, el pulpo puede tensar esos músculos, expandiendo las células y cambiando su color, textura y patrón para igualar el fondo. Pero el mímico llevó esta tecnología biológica un paso más allá. No solo para esconderse, sino para crear patrones de advertencia falsos. El verdadero superpoder es la mimesis conductual. El pulpo mímico no solo cambia su aspecto, sino su comportamiento y forma corporal para imitar a otras especies marinas. Al ser atacado por un pez damisela, por ejemplo, el pulpo rápidamente esconde 6 de sus brazos en un agujero, extiende los 2 restantes y los colorea con bandas amarillas y negras. El resultado, una imitación casi perfecta del temido pez león, con sus aletas venenosas extendidas. El depredador se retira, engañado por la ilusión. La lista de imitaciones es un repertorio de supervivencia. Imita la serpiente marina bandeadas, la criatura más venenosa del océano, para asustar a tiburones.
Imita el movimiento sinuoso de una morena, con su cuerpo alargado. Incluso puede extender sus brazos y aplanar su manto para parecerse a un pez lenguado o pez plano, arrastrándose rápidamente por el fondo para escapar. Los científicos teorizan que el pulpo elige el disfraz según el depredador que lo está mirando, ejecutando una decisión compleja y consciente en cuestión de segundos. Su cerebro, del tamaño de una nuez, alberga una biblioteca de movimientos y amenazas. La importancia de este superpoder, descubierto a principios del año 2000, reside en su complejidad. El pulpo mímico no está simplemente reaccionando, está tomando decisiones estratégicas. Es un depredador blando que, gracias a su inteligencia, se convierte en duro. Su existencia es un fraude constante, una demostración de que, a veces, la herramienta más poderosa para sobrevivir no es la fuerza, sino el engaño y la capacidad de reescribir tu propia identidad corporal a voluntad. El pulpo es la prueba viviente de que la inteligencia y la manipulación pueden ser las armas definitivas. ¿Qué pasa cuando el superpoder de la supervivencia debe enfrentar no a un tiburón o a la oscuridad, sino al vacío del espacio, a la radiación letal o a temperaturas bajo cero? Nuestro próximo animal no solo sobrevive a la extinción, la ignora. El tardígrado, resistencia extrema, fue descubierto por primera vez en el año 1773 por el zoólogo alemán Johann August Ephraim Goes. Le dio el nombre de oso de agua, por su apariencia rechoncha y sus 8 patas que terminan en pequeñas garras. Viven en casi todos los ecosistemas de la Tierra, desde el musgo de tu jardín hasta las profundidades del océano y los picos de las montañas del Himalaya. Son comunes, pero su tamaño microscópico y su resistencia los hicieron pasar desapercibidos como el superhéroe que realmente son. El superpoder del tardígrado se activa cuando su ambiente se vuelve inhóspito, especialmente cuando se seca. Para sobrevivir a la deshidratación extrema, el animal entra en un estado llamado criptobiosis. Se encoge en una bola deshidratada, un estado llamado TUN. Lo que hace posible esta hazaña es un escudo protector. Cuando el agua es expulsada, una cantidad masiva de trealosa, un tipo de azúcar, reemplaza el agua alrededor de las células, creando un gel que previene el daño de los orgánulos. El metabolismo del tardígrado se ralentiza a menos del 0,01% de su actividad normal. Está funcionalmente muerto. Esta capacidad de suspender la vida ha permitido al tardígrado soportar condiciones que matarían instantáneamente a cualquier otra forma de vida conocida. En pruebas de laboratorio, han sobrevivido a temperaturas de 150 grados Celsius, casi el doble del punto de ebullición, y al frío de menos 272 grados Celsius, a un grado del cero absoluto. Lo más impresionante es su resistencia a la radiación. Pueden soportar dosis de 1000 veces la cantidad que mataría a un humano. En el año 2007, la Agencia Espacial Europea llevó a cabo un experimento audaz. Por primera vez, se envió a seres vivos no protegidos al vacío del espacio. Los tardígrados fueron expuestos a la radiación cósmica, a los rayos ultravioleta del Sol y al vacío del espacio exterior, sin atmósfera ni presión, durante 10 días. Cuando regresaron a la Tierra, la mayoría se rehidrataron y continuaron sus vidas, incluso reproduciéndose. El tardígrado es el único animal que ha demostrado ser capaz de sobrevivir al entorno hostil del espacio sin protección tecnológica. En el laboratorio, algunos tardígrados han regresado a la vida después de pasar 30 años en estado de TUN. Los científicos ahora están descifrando el secreto a nivel genético. El tardígrado es el maestro de la supervivencia física. Puede enfrentar el vacío y el fuego, deteniendo el tiempo hasta que el mundo sea habitable de nuevo. Pero la próxima frontera de la evolución no está en el calor o el frío, sino en el viaje. Nuestro último superhéroe animal no tiene que detener el tiempo, sino que lo domina, utilizando un superpoder que reside en sus genes para orientarse. La mariposa monarca. Navegación magnética. Cada otoño, millones de estas frágiles criaturas inician un viaje épico. Desde el frío de Canadá hasta los bosques templados de México, vuelan 4000 kilómetros. Lo extraordinario no es la distancia, sino quién la recorre. La migración de la mariposa monarca es uno de los fenómenos más asombrosos del planeta. En la primavera, la población sale de México y se extiende por Estados Unidos y Canadá. A lo largo del verano,
nacen 3 generaciones que viven solo unas pocas semanas. Pero la cuarta generación, nacida a finales del verano, es diferente. Es la generación Matusalén. En lugar de morir, esta generación entra en un estado de diapausa reproductiva que detiene su envejecimiento y les permite vivir hasta 8 meses, el tiempo suficiente para realizar el viaje de regreso al sur. La monarca utiliza una brújula primaria, el sol. Su cerebro contiene un reloj circadiano que le permite compensar el movimiento del sol a lo largo del día. Sabe que si el sol está a su derecha por la mañana, debe ajustarse por la tarde. Es una hazaña de cálculo constante. Pero hay un problema. ¿Qué sucede cuando el cielo está nublado o cuando el sol se mueve rápidamente en un nuevo hemisferio? La monarca necesita una brújula de respaldo, y esta es su verdadera arma secreta. La brújula de respaldo es el campo magnético invisible de la Tierra. Al igual que los humanos tenemos hemoglobina, las mariposas. Monarca tienen una proteína sensible a la luz azul llamada criptocromo en sus ojos y antenas. Este criptocromo actúa como una especie de magnetómetro biológico. Cuando la mariposa se orienta, las moléculas de criptocromo reaccionan al campo geomagnético de la Tierra, dándole una dirección norte-sur, incluso en la oscuridad o bajo las nubes. Es como llevar un GPS integrado en las antenas. El misterio clave es la herencia. La ruta no se enseña, se codifica en su ADN. La generación Matusalén no tiene memoria física de la ruta, pero nace con la programación genética para volar al suroeste a un ángulo específico, y con el conocimiento de cómo usar su brújula magnética en relación con la luz del día. Esta increíble transmisión de información, a través de 4 generaciones de insectos, es un triunfo evolutivo que garantiza la supervivencia de toda la especie. Tras meses de vuelo, las monarcas se congregan en un pequeño y específico grupo de bosques de abetos o yamel en las montañas de Michoacán, México. Los árboles se cubren por completo de mariposas, una alfombra viviente de color naranja y negro que se estima en miles de millones. Es aquí donde hibernan. El microclima del bosque es perfecto, lo suficientemente frío para mantenerlas inactivas, pero lo suficientemente húmedo para evitar que se deshidraten. El conocimiento de este lugar es lo que salva a la especie, un conocimiento que viaja en las alas de las bisnietas. El superpoder de la monarca es la navegación, pero incluso la brújula magnética no puede salvarla de las amenazas modernas. La pérdida del hábitat de la planta Asclepias, su única fuente de alimento larvario debido a la agricultura, y la deforestación en los bosques de México. Su población ha disminuido drásticamente en los últimos años. El milagro de la monarca nos enseña que el superpoder más grande es la conexión perfecta entre una criatura y su medio ambiente. Una conexión que es trágicamente fácil de romper. Hemos viajado desde la visión ultradimensional del camarón mantis hasta la eterna regeneración de la medusa, la termografía de la serpiente de cascabel, el tacto rápido como un rayo del topo estrella, el engaño del pulpo mímico, la invencibilidad del tardígrado y la navegación magnética de la monarca. Estos 7 animales no son solo especies, son ejemplos vivos de cómo la evolución, presionada por la necesidad, puede crear habilidades que superan la imaginación más salvaje de la ficción. Sus superpoderes no son magia. Son la prueba de que en el reino animal, la realidad siempre es más asombrosa que la fantasía. Y la naturaleza, sin duda, tiene muchos más secretos esperando ser revelados.